Carl Jung no era pastor, teólogo, predicador ni líder espiritual. Era, ante todo, un psiquiatra, un científico del alma humana, un estudioso de las profundidades de la psique. Sin embargo, a lo largo de su camino, llegó a una conclusión que trasciende tiempo, cultura y religión. La imagen de Dios está inscrita en el alma humana. Para Jung, Dios no era solo una creencia, sino una realidad viva en el inconsciente. No algo externo, sino algo interno, que se manifiesta en símbolos, sueños, en la conciencia e incluso en las crisis. Es algo que nos llama a la verdad y que, si se ignora, nos consume en silencio. En una época en la que la ciencia buscaba eliminar todo rastro de espiritualidad, Jung tuvo el valor de afirmar: Dios es una de las ideas más poderosas que jamás hayan habitado la mente humana, y como tal, actúa con fuerza real sobre la vida de una persona. ¿Qué quería decir con esto? Que lo divino no está distante, está presente, activo e interno, no limitado por doctrinas, sino accesible a través de experiencias profundas del alma. Para Jung, encontrar a Dios es, ante todo, recordarse a sí mismo. Jung llamaba a este proceso individuación, el acto de convertirse en quien uno es, en esencia. Según él, eso solo es posible cuando nos conectamos con el self, el centro del alma, el punto más profundo de la psique. Y ese self, para Jung, es la chispa divina en nosotros, el punto donde lo humano y lo eterno se encuentran. Por eso, para él no bastaba con estudiar el comportamiento, era necesario entender el alma, porque es en ella donde Dios se manifiesta o guarda silencio. Y cuando guarda silencio, el vacío se apodera, la ansiedad crece, la identidad se pierde. Jung decía que el mayor sufrimiento del siglo XX sería la pérdida de sentido. Y hoy en día, millones se distraen, pero no se conocen. Miles producen, pero no se conectan. Hay cuerpos activos, pero almas dormidas. Por eso para Jung, la curación profunda comienza con una pregunta. ¿Cuál es la imagen de Dios que vive en ti? Todos tenemos una, aunque sea inconsciente, aunque esté deformada por traumas, miedos o doctrinas rígidas. Para algunos, Dios es juicio, para otros, silencio, para otros más, ausencia. Pero Jung descubrió algo radical. Cuando la imagen interior de Dios está distorsionada, toda la vida emocional se desequilibra. Sin embargo, cuando esa imagen se restaura, el alma florece. Y esa restauración no viene de sermones memorizados ni de reglas impuestas. Sucede en el silencio, en el enfrentamiento interno, en la búsqueda honesta y muchas veces en el dolor. Fue Jung quien escribió: la experiencia religiosa más auténtica generalmente comienza cuando todo lo que era certeza se deshace. Es en el colapso que el alma empieza a escuchar. Es en la oscuridad donde la luz interior comienza a manifestarse. Por eso él veía el inconsciente como algo sagrado, no solo un depósito de memorias reprimidas, sino un templo vivo, donde símbolos, arquetipos e imágenes de lo divino se expresan. Para quien tenga ojos para ver. ¿Te has detenido a preguntar qué voz ha estado guiando tu vida? ¿Será que estás intentando controlar todo con la mente racional? Y al hacer eso, ¿te alejaste del punto más profundo de orientación? Del Dios que habita dentro de ti. Para Jung, reconectarse con esa presencia interior era un acto de valentía espiritual, porque no es cómodo, ni inmediato, ni garantizado. Pero es real, y lo cambia todo. Cuando accedes a ese Dios interno, algo cambia en tu postura. Comienzas a actuar menos por miedo y más por verdad, menos por comparación y más por misión, menos por obligación y más por sentido. Empiezas a darte cuenta de que hay algo más grande guiándote por dentro, una fuerza que no necesita gritar, porque susurra con autoridad, una dirección que no obliga, pero atrae con propósito. Es en ese punto donde mucha gente despierta por primera vez, porque finalmente entiende que Dios nunca estuvo lejos, siempre estuvo ahí dentro, esperando ser escuchado. Si este mensaje está despertando algo dentro de ti, quizá no sea coincidencia, tal vez sea Dios susurrando de nuevo. Aquí estoy, siempre estuve. Ahora que silenciaste el mundo, ¿puedes oírme? Jung observaba que incluso en las culturas más lejanas y antiguas, siempre había una figura central, un símbolo, una energía, un guía espiritual. Él llamó a ese centro el self. Pero el self no es el yo superficial que se presenta al mundo, no es el ego ni la imagen que muestras en redes sociales. Es algo más profundo, más antiguo, más sabio. Es el centro del alma, la brújula silenciosa,
la voz que insiste aunque todo parezca colapsar. Para Jung, el self es la representación de Dios dentro de nosotros, no una idea que aprendimos, sino una presencia que ha existido desde siempre. Está en los sueños que nos despiertan con un mensaje, en la intuición que nos evita errores, en las coincidencias que parecen guiones divinos, en la inquietud que sentimos cuando vivimos una vida que no es nuestra. Mientras el ego quiere mantener el control, el self nos invita a la rendición. Mientras el ego busca aprobación, el self nos llama a la autenticidad. Mientras el ego construye muros, el self derriba defensas para que la verdad se revele. Jung decía, el self es como una chispa de Dios en el centro de la psique. Él no impone, no grita. Él llama. Ignorar ese llamado tiene un precio, el vacío existencial, el cansancio sin causa, una vida aparentemente exitosa, pero en la que siempre parece faltar algo. Muchas veces, la enfermedad, la crisis, la pérdida o el colapso emocional no son enemigos, sino llamados del self para que el alma vuelva al centro. Es Dios diciendo, te perdiste de ti mismo, ahora es hora de regresar. Pero regresar exige valentía. Porque el self no es cómodo. Confronta, pide silencio, cuestiona patrones que el ego llama una buena vida, pero que en realidad son solo trampas disfrazadas. El viaje hacia el self es, según Jung, el verdadero camino espiritual. Es donde el ego se inclina, donde la máscara cae, donde nace una nueva identidad no basada en el mundo externo, sino en el propósito eterno. Carl Jung pasó años escuchando a personas que lo tenían todo, pero se sentían vacías. Personas que sonreían por fuera, pero cargaban un grito atrapado por dentro. Hombres poderosos con miedo de dormir. Mujeres fuertes que en silencio lloraban por no saber quiénes eran en verdad. Él entendió que el sufrimiento no era un error que debía corregirse, sino un portal. Una grieta por donde el self, el centro del alma, intentaba manifestarse. La sanación solo llega cuando enfrentamos el dolor de frente. Decía él, todo aquello que no enfrentamos dentro de nosotros regresará como destino. Y es en ese punto donde surge la pregunta, si Dios está dentro de mí, ¿por qué a veces guarda silencio? Jung respondía con lucidez, porque el silencio de Dios es el inicio de la escucha del alma. Es cuando todo se derrumba que las máscaras caen. Es cuando las certezas se disuelven que nace la búsqueda verdadera. No por fórmulas, no por respuestas rápidas, sino por sentido. Es fácil hablar de fe cuando todo va bien, pero es en el caos donde se pone a prueba. Y más aún, es en el caos donde deja de ser concepto y se vuelve carne. Se vuelve elección, se vuelve la voz interior. Jung veía al mal como parte de la totalidad humana, no como algo fuera de nosotros, sino como algo que existe dentro esperando conciencia. La sombra, como él la llamaba, está hecha de todo aquello que negamos, reprimimos o fingimos no ver. E ignorar esa sombra no nos hace más santos, solo más frágiles. El mal que no es integrado se convierte en proyección. Demos en otros lo que nos negamos a ver en nosotros mismos. Juzgamos al mundo para no tener que mirar al espejo. Y aquí entra una de las enseñanzas más grandes de Jung. No te vuelves iluminado imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Eso no significa abrazar el mal. Significa reconocer su existencia y no permitir que nos controle desde las sombras. Significa entender que el bien y el mal habitan en el alma humana y que la presencia de Dios es lo que nos enseña a elegir. Por eso cuando Dios parece callado, tal vez solo nos está dando espacio para crecer, espacio para decidir, espacio para escuchar. Tal vez el silencio que sientes no sea ausencia, sino espera. Dios espera que sueltes el control, espera que bajes del orgullo, espera que dejes de huir del dolor y preguntes, ¿qué está intentando enseñarme esto? Fue Jung quien dijo, el encuentro con el self generalmente ocurre en forma de colapso, porque solo cuando el ego se rompe, el alma puede empezar a respirar. ¿Cuántas veces te has sentido así, en la oscuridad, sin respuesta, orando pero sin oír, actuando pero sin dirección, viviendo pero sin sentido? ¿Y cuántas veces en ese silencio algo empezó a cambiar? Una nueva percepción, una fuerza inesperada, un tipo de fe que no vino de los libros, sino del abismo. Ese es el tipo de espiritualidad que Jung respetaba. La fe que nace en el desierto, la fe que crece en la crisis, la fe que escucha la voz de Dios incluso cuando no parece estar hablando. Porque a veces Dios habla en la pausa, en la demora, en el error, en lo que termina, en lo que se rompe.
en lo que no entiendes ahora pero que un día mirarás atrás y dirás, ahí Dios me enseñó más que con 1000 palabras. El sufrimiento es un llamado, pero solo quien escucha despierta. Solo quien atraviesa transforma. Solo quien se rinde renace. Si estás pasando por ese valle, si sientes que Dios está distante, si lo que antes tenía sentido ahora parece gris, tal vez estés más cerca de Dios que nunca. Porque es ahí, en el fin de ti mismo, donde Él se revela de forma nueva. No como el Dios que resuelve todo por fuera, sino como el Dios que restaura todo por dentro. Cuando empiezas a escuchar a Dios dentro de ti, algo cambia. No de fuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera. El mundo sigue ruidoso, caótico, apresurado, pero tú comienzas a caminar en paz, porque ahora hay una presencia viva dentro de ti. Carl Jung llamaba a este estado integración. Es cuando el ego, la sombra, el inconsciente y el self dejan de guerrear y comienzan a trabajar juntos. Es cuando el alma deja de huir, el ego deja de mentir y el self empieza a guiar con claridad. Jung decía, el objetivo de la vida no es la perfección, es la totalidad. Ser completo es ser humano con todas sus partes reconciliadas. Y Dios es el proceso que transforma esa reconciliación en sentido. En otras palabras, el propósito no es volverse santo, es volverse entero. Es vivir con verdad, andar con conciencia, existir con coherencia entre lo que crees, sientes, dices y haces. Ese es el verdadero milagro. Vivir guiado por una voz que ya no se calla. Cuando esa conexión sucede, no significa que la vida se vuelve fácil, pero sí se vuelve alineada. Ya no corres para demostrar algo, no aceptas cualquier camino, no te vendes por elogios, estatus o dinero. Vives con dirección. Jung creía que esa dirección es Dios actuando en nosotros. Y cuanto más caminas con el self, más sentido encuentras incluso en las tareas más simples. Las decisiones ganan nitidez, las relaciones ganan propósito y hasta el silencio gana profundidad. Pero esa paz no aparece de repente. Se construye día tras día, decisión tras decisión. Por eso Jung hablaba sobre la importancia de la atención plena a la vida interior. Él decía que si no vigilas tu alma, el mundo toma el control. Terminas reaccionando a todo, intentando agradar a todos, siendo arrastrado por expectativas ajenas. Pero cuando Dios está vivo en ti, dejas de ser rehén. Te conviertes en presencia. Presencia firme, serena, intencional. Y aquí hay un punto importante. Cuando eso sucede, te vuelves una respuesta. Dejas de buscar tanto qué hacer y pasas a ser quien eres. Eso cambia todo a tu alrededor. Jung decía que una persona verdaderamente integrada transforma el ambiente solo con estar en él, porque vibra paz, irradia profundidad, habla menos y dice más. Es en ese punto del camino que Dios ya no está solo como una creencia, sino como expresión. Te vuelves parte del movimiento divino en el mundo con tus palabras, tus decisiones, tu manera de escuchar, tu forma de amar, de servir, de construir. Eso es fe viva. Por eso Jung veía la individuación, ese proceso de volverse entero, como un camino espiritual, psicológico y práctico, no separado de la vida sino reflejado en ella, en el trabajo, en la familia, en la misión, en el silencio. Porque un alma que encontró a Dios no necesita probar. Ella revela. Revela equilibrio en un mundo confuso, revela presencia en un mundo distraído, revela coherencia en un mundo de máscaras. Y lo más hermoso, esa alma genera sanación, inspira, muestra camino, vive de una forma que otros reconocen. Hay algo diferente ahí, y ese algo es Dios. Tal vez sin darte cuenta te estés convirtiendo en esa persona. No porque lo sabes todo, sino porque estás escuchando. No porque eres perfecto, sino porque decidiste caminar con el self. Decidiste permitir que Dios viva en ti, no como idea, sino como propósito. Si todo lo que conversamos hasta aquí encendió algo en ti, entonces finaliza este ciclo con la certeza de que este viaje es real. Empieza en el caos, atraviesa el silencio, enfrenta la sombra, pero termina con luz, con totalidad, con paz. La paz de quien ya no necesita buscar afuera, porque encontró adentro la presencia que faltaba. Si esto te tocó de verdad, comenta, estoy escuchando. Esa frase simple pero viva es un símbolo. Es la afirmación de que, aun con miedo, con dudas, con caídas, decidiste escuchar la voz más profunda. La voz que te llama por tu nombre. La voz que no acusa, sino que acoge. La voz que no exige, sino que despierta. La voz que no impone, sino que guía. La voz de Dios dentro de ti.
Si este contenido habló contigo, si de alguna forma algo aquí despertó tu conciencia o calmó un poco el ruido de tu mente, entonces este canal es para ti. Suscríbete ahora a Emoción Sin Barreras, activa las notificaciones y continúa este camino con nosotros hacia una vida más auténtica, lúcida y conectada con quien realmente eres. Juntos iremos más allá de los pensamientos y nos reencontraremos en el silencio del alba. Hasta el próximo video.